Hola mis queridos y mis queridas Leos, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para el amor, para solteros y tus números de la suerte también. Bueno, mi Leo, si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Pero recuerda que tú eres el hacedor, la hacedora de tu realidad, tú eres quien tiene el timón por la mano y quien toma las decisiones. Vamos a ver unos mensajes especiales para ti, mi león y mi leona. Me dice que el saber te da rectitud. Cualquier situación de la cual tú te estés enfrentando en este instante, está muy bien que averigües, que te informes muy bien acerca de toda esa situación para que no vayas a cometer errores por omisión, por no saber ciertas cosas. También te dicen que viene para ti un giro total de 180 grados, un giro que te va a llenar de muchísima energía y que te va a hacer a ti reinar, así ser el león, la leona de toda esa situación que tú estés viviendo en este instante. Es un mensaje poderoso, un mensaje bonito para ti que te llena de mucha esperanza. Es un mensaje bastante esperanzador. Y si dices, no, es que estoy al contrario, bajita de energía, te recomiendo muchísimo buscar en YouTube una meditación de la llama violeta, consumir alimentos de color violeta y portar prendas de color violeta, también ir a Madre Tierra. Ir a Madre Tierra es simplemente hacerse consciente que estamos aquí ahora, respirar profundamente, tomar valor de que las florecitas, de que los animalitos, de que el fuego, de que el agua, el viento, todo eso es ir a Madre Tierra, porque a veces nos la pasamos como en las nubes o en otro mundo diferente y no somos conscientes de que estamos aquí en ella y es quien nos provee. Bueno, vamos a ver ahora sí la lectura para las personas que están en una relación. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que conectemos ya mismo con tu persona especial y vamos a ver qué siente por ti, qué espera, qué piensa de ti, también qué me desespera ustedes como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial es algo realmente firme, aunque tú tal vez en estos días has visto que esa persona como que no te lo demuestra o que está como muy fría contigo. Hay alguien utilizando, o sea, alguien le ha hecho algún tipo de hechizo a tu persona especial. Esta carta lo revela. Para que se enoje contigo, para que no tenga sentimientos por ti, pero sí los tiene y son firmes. Si no fueran firmes, ese hechizo ya hubiera surtido un efecto al 100% y te hubiera dejado o se hubieran separado. Recuerda que esta es una lectura en espejo. Eh, También puedes estar en contacto cero con tu persona especial. Es alguien que sí te quiere, pero hay alguien más interesado en tu persona especial, alguien que podría ser de signo Géminis, Libra o Acuario. Esa persona es una persona mayor que tu persona especial y que está haciendo algún tipo de amarre para poder atraer a tu persona especial. Tu persona especial espera que ustedes dos estén bien. Es una persona que piensa, o yo creo que está como seguro alrededor, o sea, a raíz de esto que esta persona le está haciendo, tu persona especial piensa que tú le estás traicionando, que le estás poniendo los cuernos y espera que no sea así. Te quiere mucho y quiere que las cosas funcionen bien, pero esto que esta persona está haciendo como cierto efecto porque parece que tu persona especial tiene como miedos, temores, muchas inseguridades, tal vez no lleva una vida emocional o espiritual no tan prolífica y eso abre puertas, ¿no? Abrimos puertas cuando nos enojamos, cuando mentimos, cuando difamamos a otras personas, cuando hacemos cosas inadecuadas. Esa es la manera de abrir puertas para que cosas negativas entren a nuestra vida. Tu persona especial lo que piensa de ti en este instante, la verdad es que tiene pensamientos demasiado confusos, tiene
cosas como muy negativas pensando de ti en este instante, pero es que hay personas también que le dicen, esta persona que te digo también se encarga de decirle cosas en contra tuya. Esta persona está decidida a separarlos a ustedes dos y no es una persona honesta, no es alguien que esté haciendo las cosas para nada bien. Claro, por supuesto, quien se mete con alguien que está comprometido, por supuesto que no está haciendo las cosas para nada bien. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro cercano? Ustedes logran vencer esto, logran vencer esta cuestión, pero les va a costar trabajo a ustedes. Sería bueno que se hicieran algún tipo de limpia, lo pueden hacer ustedes mismos, algún tipo de protección. También invoco en este instante la protección para ustedes, burbuja de protección alrededor de sus vidas. Invoquemos a nuestras divinidades, al arcángel Miguel, a Rafael, a todos los seres de luz para que los protejan en este instante, pero también les aconsejo mucho baños dulces, baños amargos, y tener algún tipo de amuleto y llevar una vida espiritual para poder tener una protección. Aquí lo fundamental, sí, o sea, los rituales, todo esto, pero lo fundamental es la vida espiritual, el pensamiento y llevar una vida correcta. Eso es lo fundamental. Eso también ha afectado mucho como la parte sexual de ustedes. El acercamiento es bastante, o sea, el acercamiento no, es tan lejos de ustedes dos. Parece que hace días que no tienen intimidad y eso también afecta muchísimo las relaciones. Vamos a ver qué más dice el tarot egipcio. Wow, mira, esta carta, la carta de la luna, esta carta muestra, o sea, la luna tiene su parte oscura y su parte que se revela, ¿no? Esto me refleja mentiras, me reflejan cosas que se ocultan el uno y el otro. Hay peligro realmente, hay peligro real de que la relación de ustedes se disipe, termine, pero esto aquí ya es cuestión de ustedes actuar. Sí pueden triunfar cuando salen estas cosas negativas, no es para que te quedes esperando a darme la razón, sino es para que tú actúes y para que voltees todo esto negativo que sale para ustedes dos. Eh, para que la relación de ustedes florezca, van a tener que volver a comenzar. Ustedes sienten lo que está pasando, ustedes lo presienten, o uno de ustedes dos o los dos lo presienten en lo que está pasando y como que saben que algo extraño sucede alrededor de la relación de ustedes, como que hay una brujería, como que algo, como que de un día para otro las cosas se enfriaron. Eso es consecuencia de eso, pero todo eso se puede tumbar. Ese angelito es claro, estarás a salvo de naufragio, te dicen. Es muy claro, muy contundente. Ustedes tienen la victoria sobre toda esta situación, pero tienen que actuar ya, en este instante, en este momento. Nosotros de acá, todos los que estamos viendo este mensaje, este video, y acá nosotros que los hacemos, te mandamos luz, amor, fuerza y todo eso, pero a la larga quienes tienen que actuar y tomar la decisión son ustedes. Entonces, si no toman la decisión, por mucha fuerza que nosotros hagamos, nada va a suceder. Entonces, actúa ya mismo. Una así la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Quiero que pienses ya mismo en esa situación que tú quisieras vislumbrar ya mismo, o esa situación que tú estás atravesando en este instante, porque las cartitas te van a hablar. Te dicen, piensa muy bien si eso en lo que tú estás concentrando tus energías, tus recursos, tus esfuerzos, si es lo adecuado para ti, si es lo que realmente tú siempre has querido, porque al parecer como que estás haciendo algo o estudiando, trabajando, haciendo algo que lo haces por complacer a otras personas, como por darle gusto tal vez a padre o a madre o algo así, y eso te genera como muchas contrariedades, no salen las cosas bien, te enfermas, te accidentas, todo ese tipo de cuestiones están ligadas a que no estás haciendo lo que tú quieres. Haz lo que tú realmente sueñas y quieres. No te digo que sueltes el trabajo, el estudio ya mismo, sino que no olvides eso que tú siempre has querido, que comiences a hacerlo, ya sea poquito a poco, o si lo puedes hacer de una, pues hazlo, haz el cambio. Pero si lo haces, te marca triunfo.
¿Listo? Te marca triunfo realmente sobre toda esa situación. Y si lo haces, mira, las cosas mejoran rotundamente para ti. No te niegues a eso que tú siempre has querido, que tú siempre has anhelado, mi querido león y mi querida leona. Vamos a ver qué más te dicen las cartas del tarot egipcio en este día de hoy. Aléjate de una mujer o de una persona de una energía femenina que es alguien bastante peligrosa para ti. Es alguien que se muestra como amigo, como amiga, pero es muy traicionero, muy traicionera. Es alguien que envidia tu cuestión de trabajo o de estudios o algo económico. Listo, es alguien que va a atacarte por todo, o sea, al 100% te quiere atacar, pero lo hace de una manera agazapada, hablando detrás y diciendo y haciéndote mal el mal ambiente. Es una persona de un carácter bastante fuerte, pero es alguien a quien tú vas a poder vencer. Te dicen, esta carta me habla acerca de tu ingenuidad, de que tú sabes quién es esa persona, sabes lo que está haciendo y piensas que no es tan mala. Es una persona mala, para qué te voy a negar? Si estás pensando hacer algún tipo de compra, te aconsejan que sí, es el momento adecuado para hacerlo, esa inversión te va a ir muy bien en esa compra que tú vas a hacer. Es una persona con una energía inigualable, inagotable, pero es alguien que también tienes que descansar. No olvides que los excesos te llevan al desgaste, exceso de trabajo, exceso de no hacer nada, exceso de una cosa, de comida, no comer. Bueno, los extremos siempre son negativos. Vete por la parte equilibrada, te dicen tus guías espirituales en esta ocasión. Vamos a ver tus números de la suerte: el 63, el 58, el 15, el 77, el 18 y el 33. Bueno, mis queridos leones y leonas de fuego, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Les envío ángeles, arcángeles que me los protejan. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.